Vamos a leer ahí en Números 25, 1 al 3 y Apocalipsis 2, 14. Vamos a leer primero ahí en Números. Y quiero decirle de antemano que estos dos versículos que estamos por leer conectan, están relacionados el uno al otro. Números nos dice qué fue lo que pasó y Apocalipsis nos dice quién instigó lo que pasó. ¿Sí? Números no lo revela, no lo dice, todos lo supieron, pero Apocalipsis sí revela quién estuvo detrás de lo que pasó aquí en Números 25 que estamos por leer. ¿Sí? Y dice así: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Sí? Ahora vamos a Apocalipsis 2, y está hablando de lo mismo, está hablando de aquí de Números 25. Pero entonces lo dice de esta forma. Apocalipsis 2:14, y Dios le está hablando a una de las 7 iglesias, y le dice a esta iglesia: pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, si ve Números 25 otra vez, dice que el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, yendo tras los dioses o los ídolos de Moab. Una de las razones que sabemos que se trata de lo mismo es porque Apocalipsis comenta a Balaam y a Balac. Números 25 y los capítulos anteriores, 24, 23, 22, 21, comentan toda la historia de Balac y Balaam. Para cuando llega a Números 25, el pueblo está pecando con estos ídolos, porque las hijas de Moab incitaron al pueblo de Israel a meterse con los ídolos. Esto es fornicación espiritual. Apocalipsis nos está diciendo: quien instigó todo esto fue Balaam. Una vez más, Apocalipsis 2 dice: retiene la doctrina de Balaam, y dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Quién les enseñó a hacer todo esto? Balaam. ¿Sí? Y Balaam le está diciendo a Balac: mira, si quieres que este pueblo caiga, crea una situación para que ellos empiecen a pecar, para que ellos entonces ahora tengan una mala postura o estén en una mala condición con Dios. ¿Sí? Muy bien. Y ahorita le explico básicamente cuál es el foco de la enseñanza de hoy. Pero quería que viera esta conexión. Balaam es conocido como el vidente o el adivino que se le pidió en 3 ocasiones maldecir al pueblo de Dios por el rey Balac. Y este es el trasfondo de lo que acabamos de leer. Balac le había hablado, le había invitado a Balaam, le quería pagar, le quería dar honores si él maldecía al pueblo de Israel. Aparentemente Balaam sabía algo, y es lo siguiente: que si alguien estaba en pecado, en una mala postura ante Dios, entonces se le podía maldecir a esa persona, porque al estar en pecado
al estar desagradando a Dios, la persona estaba vulnerable a que fuera maldecida. Cuando Balac le llama para maldecir al pueblo de Israel, porque les tenía miedo. El pueblo de Israel acababa de salir de Egipto, y donde ellos estaban donde los moabitas o el rey de Moab, Balac, los podía ver y le intimidó. Entonces lo que él quería es que Balaam los maldijera, por si acaso querían venir en contra de él. Ese era el pensamiento. Pero Balaam tiene la reputación de que si él maldecía a alguien, la persona era maldecida. Y es lo que le dijo Balac a Balaam: porque a quien tú maldices es maldecido. Entonces Balaam sabía cómo hacerle, y en esta ocasión él sigue más o menos el mismo procedimiento, que es de ofrecerle sacrificios a Dios, y luego iba y consultaba a Dios, y ya dependía de Dios y decir: sí, maldícele, o no le maldigas. Y en este caso, en estas tres ocasiones, cuando Balaam busca a Dios, las tres veces Dios le dice que no, y lo que pasa es que bendice al pueblo de Israel. Balaam es conocido porque el rey Balac venía a ofrecerle dinero, honores, para que él maldijera al pueblo de Israel. Tanto el apóstol Pedro como el apóstol Judas, segunda de Pedro capítulo 2 también, Judas, nada más hay un capítulo, ambos comentan sobre el lucro, los que siguieron el camino del lucro de Balaam. Pero hay algo más aquí que hay que tener en mente, porque es algo que también opera hoy. Y muchas veces parece, y a veces se escucha de personas, líderes cristianos o reconocidos, que cayeron por razones de dinero. Y el espíritu que obró ahí no era necesariamente algo que se trataba del dinero, porque estaba haciendo algo mucho más. Números 23, 21, ahí se revela la base o la condición por la cual el pueblo no podía ser maldecido. Estamos hablando pues entonces de una persona o de un pueblo, en este caso interprételo como un individuo, porque es lo que va a suceder en un nivel individual. Estamos hablando pues aquí de una persona que está disfrutando de la protección, cobertura y bendición de Dios. Entonces, este espíritu dice: ¿cómo puedo penetrar? ¿Cómo puedo hacer caer a esta persona que está rodeada de parte de Dios, cubierta, bendecida? ¿Qué puedo hacer para que caiga esa protección y entonces ya poder llegar y hacer el daño a la persona que le quiero hacer, e incluso acusarle ante Dios, y Dios verse como que él, por así decirlo, sus manos están atadas y ahora no puede ayudar, no puede defender a la persona, porque esa cobertura ya cayó. Eso es lo que básicamente se está buscando. Pero aquí se le dice a Balaam la razón por la cual no puede maldecir al pueblo. Números 23, 21 dice, hablando de Dios, dice: no ha notado iniquidad en Jacob, que es Israel, ni ha visto perversidad en Israel.
Entonces cuando Balaam va y consulta a Dios, Dios ve al pueblo y ve que ahí no hay iniquidad, ve que no hay perversidad, y le dice a Balaam: no lo puedes maldecir, no lo puedes maldecir. ¿Sí? Entonces, para permitirle a este adivino maldecir al pueblo de Dios, Dios tuviera que ver iniquidad o perversidad en el pueblo, mientras no podía ser maldecido. En una nota interesante es que entonces los demonios aprenden cómo penetrar una cobertura de parte de Dios, porque la cobertura de Dios siempre es condicional. Es condicional. En el sentido de que tú tienes que estar en santidad, tú tienes que estar caminando en el Espíritu de Dios para retener esa cobertura alrededor de ti. Satanás aprendió de su propia caída cómo hacer caer a otros, ¿verdad? Por ejemplo, él piensa que puede ser como Dios, él piensa que puede poner un trono, él piensa que puede ser igual al Altísimo. ¿Qué es lo que hace después con Eva? Es lo que le dice: Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol van a ser como Dios. Lo mismo. Y a medida que han atravesado los años, han perfeccionado su forma de hacer, de cómo hacer al hombre caer. Cuando Dios le dice a Balaam: no hay iniquidad y no hay perversidad. Imagínense que Balaam entonces se queda con eso y dice: oh, entonces lo que hay que crear es iniquidad y perversidad en el pueblo, para que Dios entonces lo maldiga. Ahí aprendió, ¿verdad? Obviamente, si el pueblo cae en eso, ya su condición cambia, su estatus cambia delante de Dios, y ahora ya es otra dinámica. Muy bien. Ahora quiero hacerle ver esto. Para cuando vemos a Balaam manifestado en el Nuevo Testamento, y se habla de Balaam o se habla de la doctrina de Balaam, lo que realmente ya se está hablando se le está haciendo referencia es a un espíritu inmundo. Balaam, la persona, el personaje, el individuo Balaam, él murió en el Nuevo Testamento. De hecho, lo mataron. Pero se está hablando de él en el Nuevo Testamento. Repito, en la carta de Pedro, segunda carta, en la carta del apóstol Judas, y luego ahora aquí el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Aquí ya se trata de un espíritu. Es un demonio. ¿Sí? Es un demonio, el mismo que estuvo obrando en Balaam. Entonces, las características de Balaam son las características del demonio que usó a Balaam. Entonces, todas este espíritu, todas estas características se las trae, las transmite, ¿no? De generación en generación. Y en Apocalipsis, obviamente se ve que es un demonio bastante fuerte. Es un demonio que ha sabido usar este concepto, esta idea del dinero para hacer a muchos caer, a mucha humanidad. No estoy hablando solamente de líderes cristianos o cristianos, a mucha gente. Si usted lee el libro de Judas, usted se da cuenta que ahí hay 3 espíritus comentados, y todos vienen del Antiguo Testamento.
De hecho, un cuarto, no está en Judas, pero es comentado en Apocalipsis, es el espíritu de Jezabel. Jezabel también es comentada en Apocalipsis. Ella también muere desde el Antiguo Testamento. Pero todo lo que ese espíritu hace está presente en el Nuevo Testamento, porque todavía está siendo usado. Este espíritu todavía está operando. Los otros dos que se ven, Balaam es uno en Judas, el otro es Coré. Coré buscaba el sacerdocio, buscaba posición, buscaba título, buscaba poder. Los de la tribu de Coré o de la familia de Coré quisieron tomar el sacerdocio, robárselo. Se estaban autoasignando como los sacerdotes en el Antiguo Testamento y querían remover al sacerdocio de Leví. Entonces lo que hace este espíritu de Coré, que se posiciona o toma un lugar que no le corresponde, o trata de, y ellos también se hicieron unos incensarios y ya iban a empezar a hacer todo lo que hacían los sacerdotes que Dios había escogido. Entonces este es otro espíritu, y sucede. Este es un espíritu que divide a las iglesias, divide a familias. ¿Por qué? Porque trata de tomar un lugar que no le corresponde. Y el otro es también el camino de Caín. Este es un espíritu homicida. Este es un espíritu asesino, mata. Ya sea pudiera suceder literalmente, o cuando se asesina el carácter o la persona de alguien por medio de crítica, por medio de ataques personales. Eso es lo que hace este espíritu. Y luego está el de Balaam, y el de Balaam se le comenta como los que siguieron el camino de lucro de Balaam. Estamos viendo aquí tres cosas. Estamos viendo homicidio, estamos viendo poder, posición, título, y estamos viendo dinero. Pero aún todo lo que está sucediendo aquí hay un denominador común entre estos tres, y es de lo que quiero comentar hoy. Entonces este espíritu de Balaam busca la forma, la manera de cómo poder maldecir a un hijo de Dios. Esta es su forma más peligrosa. Repito, aunque se le conoce como un espíritu que promueve el dinero, recompensa, honores, prestigio, beneficio, etc., lo más peligroso es crear una condición legal, en contra de un hijo de Dios. Crear una condición legal en contra de un hijo de Dios. O sea, como Balaam no pudo maldecir al pueblo porque Dios no lo dejó, porque no había en él iniquidad o perversidad, entonces Balaam se dio a la tarea de crear esta condición para que entonces el pueblo pudiera ser maldecido. Una vez que crea la condición y el pueblo de Dios cae en esta trampa de pecado y empiezan a fornicar, ahora se tiene una condición legal ante Dios para poder maldecir al pueblo de Dios. Y esto sucede obviamente también en un nivel individual. Y esto es lo que hace: crea una entrada legal para poder maldecir al hijo de Dios. Cuando uno disfruta de bendición, cuando uno disfruta
de esa protección de Dios, no puede hacer nada contra ti. Esta idea, este concepto demoníaco, lo vemos también en la historia de Job. Dios le dice Satanás le dice a Dios, lo tiene rodeado y tú bendices todo lo que hace. Déjame toco su cuerpo a ver si no te maldice. De hecho, Job no maldijo a Dios, pero las condiciones se crearon para ver si lo maldecía. Y si usted se da cuenta, mi hermano, mi hermana, estamos expuestos a situaciones, a momentos, a condiciones todos los días. De alguna u otra forma se trata de atacarnos, trata de oprimirnos. Si no es en el trabajo, puede ser en la tienda, puede ser hasta en la carretera, un carro que se te metió, alguien que te hizo un gesto ofensivo, o si no, en casa, puede ser tu cónyuge, pueden ser tus hijos, pueden ser situaciones de la casa. El enemigo está buscando crear una situación, una entrada legal para poder maldecirte. Y cuando tú veas que eso está sucediendo, yo te diría, ten por seguro que se trata de este espíritu de Balaam. Es un espíritu inmundo, es un demonio. Se da cuenta que en muchas situaciones, hasta a nivel mundial, a nivel de los gobiernos, cuando a veces están peleando, es por cuestión de dinero. Es por cuestión de dinero. Es por la cuestión del poder. Es por la cuestión del beneficio. Es por la cuestión de la ventaja. De hecho, hay lenguaje entre los gobiernos donde se dice así: yo voy a hacer esto porque yo tengo que cuidar los intereses de nuestra nación. Y guerras se han hecho por guardar, por proteger estos intereses. Es este espíritu de Balaam que está operando. Pero lo que está haciendo, repito, más bien es crear situaciones para tener una entrada legal para poder maldecir. A este demonio no le importa si tú te quedas o consigues todo el dinero, no le interesa. Incluso puedes saber que últimamente es lo que te va a arruinar. Lo que realmente está buscando es crear esa entrada legal, porque es posible que al crear la entrada legal y poder acusarte para ser maldecido, es lo que termina matándote. Y ya. Y eso es lo que realmente está buscando. ¿Cómo poder entrar? ¿Por dónde? ¿De qué forma? ¿De qué manera? A veces parece que vas a recibir honor, prestigio, posición, título, provecho, ventaja o poder, pero ese es el engaño. Aquí se trata de crear una entrada legal para entonces poder maldecir. Cuando gozas de protección, de bendición, este espíritu es el que busca crear esa situación, este espíritu de Balaam. Repito, Balaam ya está muerto, él ya no existe. Pero el demonio, el espíritu, a quien aquí se le está identificando como Balaam. ¿Por qué Balaam? Para que conozcamos las características de este demonio y cómo opera. Cuando estudias la vida de Balaam, cuando termines viendo quién era Balaam, qué es lo que hacía, acabas de descubrir cómo opera este demonio. Cuando estudias la vida de Jezabel y todo lo que ella hacía y cómo se manejaba y cómo operaba, y la ves comentada en el Nuevo Testamento, eso nos dice a nosotros: este es un demonio, este es un espíritu. Y cuando sabes quién es Jezabel,
acabas de descubrir cómo opera este demonio. Lo mismo con Coré, lo mismo con Caín. Y estos se transfirieron y se transfieren y se han movido de generación en generación. Están todavía operando en la actualidad, todavía. Pero este Balaam busca crear esa entrada legal. Lo tiene que hacer así porque este demonio aprendió a que puede encontrar una forma alrededor de Dios, porque no puede tratar directamente con Dios, no tiene el poder. Dice, pero si hago las cosas por acá, si empiezo a crear algo por este lado, no puedo con Dios, déjame manejar, querer obrar con la persona, y que sea la persona misma la que se despoje o haga a un lado su protección. Cuando ese hijo o esa hija de Dios ya cede, en este caso, cuando el pueblo cedió a adorar a ídolos, a fornicar espiritualmente, cuando ya se corrompen, ya la protección es quitada. Es quitada. Cuando lee otra vez en número 25, versículo 3, dice, cuando Dios ya ve esto, dice que el furor de Jehová se encendió contra Israel. Durante los primeros 4 capítulos antecedentes, del 21, 23, 22, 23, 24, Balaam está parado, Balaam es detenido, este espíritu es detenido, no puede maldecir al pueblo de Dios, está bendecido, está protegido, está cuidado. Pero el momento que fornican, se enciende el furor de Dios contra ellos. La condición fue creada, el acceso legal fue creado, y ahora están vulnerables al juicio de Dios. Esto es algo que este espíritu hace por al lado, te aísla y te empieza a manejar, porque te tiene que corromper. Repito, está buscando esa rendija, está buscando esa entrada, y una vez que crea un caso legal significa que Dios ya tiene que hacer lo que es justicia, lo que es correcto, lo que es justo. Y si justo es castigo, si justo es enfermedad, si justo es entregarte al enemigo, eso es precisamente lo que va a suceder. Ya se creó un caso legal. Con esto cierro. Sansón estaba protegido y Sansón estaba teniendo éxito. A Sansón nadie lo podía parar, nadie lo podía detener. Y por así decirlo, su poder estaba en su lengua. Su poder residía en que no hablara, si me permite. Mientras él no violara la palabra de Dios al decir el secreto de su fuerza, que era su cabello, porque así lo determinó Dios. Entonces lo que Satanás hace es que crea la condición legal usando a Dalila, para que Sansón diga el secreto y pierda toda su fuerza sobrenatural. Y así fue. Satanás habló, Satanás reveló dónde estaba su fuerza, y cuando él hace eso, la pierde.
porque violó la palabra de Dios. Esto es lo que hace el espíritu de Balaam. Crea la situación legal para que tú pierdas. Obviamente, ¿verdad? Tenemos que identificar esto. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué posiblemente estoy haciendo para darle entrada legal al enemigo? Muchas veces nos encontramos batallando con lo mismo, y a veces por años, y no se va. Y oramos y rogamos y pedimos, y no se va. Y seguimos con esa misma batalla, con esa misma opresión, con esa misma forma de ataque en contra de nosotros, y no se va. Y rogamos y clamamos y gritamos y todo, y no se va. Tenemos que venir a Dios y decirle: ¿qué hay en contra de mí? ¿Dónde está esa legalidad abierta? ¿O qué es lo que estoy haciendo yo? Si soy yo quien está manteniendo esa puerta abierta, ¿dónde está? Enséñame, porque la quiero cerrar. Quiero cancelar todo caso legal en contra de mí. ¿Tiene sentido? Muchas veces, yo creo que la mayoría del tiempo, le creemos a Dios y lo que Él puede hacer. Creo que por ese lado no hay duda. Tenemos esa clase de fe. Pero es como si la opresión, depresión, ese ataque, desesperación, frustración, tristeza, ira, enojo, no sé, no desaparece. Duda, confusión, no desaparece. Y a veces sucede que podemos tomarle enojo a Dios porque le decimos: yo creo que tú puedes hacer esto, ¿por qué no lo haces? Y hasta con Dios nos molestamos. Si yo tengo fe, si yo creo, ¿por qué no haces algo? ¿Qué no ves? Yo se lo llegué a decir a Dios. ¿Qué no ves? Y normalmente lo que va a suceder, la respuesta es: hijo, hija, el problema no soy yo. Para yo poder protegerte y cubrirte, tú tienes que parar de hacer lo que estás haciendo. Cuando tú pares, cuando tú quites de ti amargura, gritería, maledicencia, malos deseos, concupiscencia, no sé. Entonces, pero mientras me atas la mano con tus comportamientos, con tus pensamientos, necesitas cambiarlo, porque por ahí está. El enemigo ha podido lograr un caso legal contra ti, y tú has caído en ese comportamiento, tú has caído en esa forma de pensar, y ahí está. Hablamos una vez con una señora que había experimentado con tanta religión, tanta creencia, que ya no sabía qué creer ella. Yo le puedo decir que yo creo que fue uno de los casos más fuertes de confusión que yo he visto en alguna persona, donde ella ya se veía como alguien que estaba fuera de sí. No tenía razonamiento, no tenía lógica, hablaba incoherencias, y
fue tanto lo que puso dentro de ella que yo creo que ya no sabía ni de dónde tomar, de dónde extraer para poder expresarse, para poder decir algo, de tan fragmentada que estaba su mente. Entonces, cuando ya no sabes qué creer, ya no sabes en qué tener fe, ya no sabes quién es Dios, cómo es y quién no es y cómo no es, a quién le pides, a quién le clamas, a quién le oras. Cuando el Dios en tu mente está completamente fragmentado y distorsionado. Y se habló con ella como en 2 ocasiones, separado, antes de que se metiera tan profundamente en lo que estaba haciendo. Pero cuando ya se habló otra vez, la segunda vez con ella, ya estaba mucho más profundizada en todo lo que estaba viendo, que ya no sabíamos ni con quién estábamos hablando. Había un caso legal muy fuerte contra de ella, y una astucia no profunda, porque ya el enemigo, porque capturó tu mente, entonces tú ya no sabes ni cómo defenderte, ni qué decir, ni cómo hablar, ni qué creer, ni poder realmente proclamar o pronunciar la palabra de Dios. Este espíritu de Balaam es muy astuto, súper astuto, y se tiene que tener mucho cuidado. No haga cosas, diga cosas, piense cosas que no se alineen a la palabra de Dios, menos entrar en comportamiento que le van a dar acceso legal a un demonio. Y tenga por seguro que si usted es una persona que disfruta la protección de Dios, disfruta la bendición de Dios, su presencia, todo eso, el enemigo va a estar tratando de buscar formas y maneras de crear un caso legal en contra de usted, a que usted entre en otros comportamientos que no son de Cristo, de su imagen, ni de la mente de Cristo. Muy astuto. Piénsela 2, 3, 4 veces antes de hacer algo que le abra una puerta al enemigo, y se le tiene que resistir. Apocalipsis dice: tienes algunos que retienen la doctrina de Balaam. Doctrina siempre va a hablar de una enseñanza que se convierte en una forma de pensar. Y los de esta iglesia tenían cierto pensamiento, y es algo que Dios aborrecía, porque siempre este pensamiento siempre va a ir en contra del pensamiento de Dios. Es de Balaam. Este espíritu siempre va a buscar que tú peques, que tú forniques, que tú hagas aquello que no le agrada a Dios. Entonces tiene que cuidar su forma de pensar. Ahora, el hecho que se le describe como una doctrina, se le pone un manto de religiosidad, ¿no? Y uno escucha doctrina y es religioso o espiritual. Entonces muchas veces todo esto se presenta, pudiéramos decir, los testigos de Jehová están bien engañados, aunque dicen usar la Biblia, pero es otro Jesús, es otro evangelio, son anatema y están perdidos, y necesitan tener un encuentro con el verdadero Jehová de los ejércitos, y no lo tienen. Los católicos igual, los mormones igual, tienen doctrinas. Aquí se habla de la doctrina de Balaam, y Dios la aborrece, porque es una forma de pensar anti Dios, anticristo últimamente, pero porque se siente o se cree que se está haciendo algo espiritual. La persona cae en un engaño. Y por último,
Este demonio va a querer que usted use la misma palabra de Dios para excusar su comportamiento pecaminoso. Que use a Dios de excusa. Tenga cuidado cuando usted diga, por ejemplo, voy a decirlo así, inocentemente, bueno, Dios sabe que soy humano, Dios sabe que soy débil, Dios sabe que a veces no puedo, Dios sabe que batallo. Y escuche, todos vamos a tener batallas, todos vamos a tener una debilidad. What are you doing about it? Are you resisting it? Are you fighting it? Or is that your excuse to keep doing it? Like, do you really think that the day you stand before God, you're going to be able to tell Him, well, you knew I was weak, you knew I was human, you knew that I had these struggles. I mean, how could you really expect me to walk in a holy way, knowing the things that I was fighting against? It's just not fair. It just wasn't possible. Like, you think God's gonna tell you something like, you know what? You're right. You're right. I don't know what I was thinking. Just come in. Like, you think that's the way it's gonna go? No. You know what God's gonna tell you? Well, yeah, you did know about your weaknesses. You did know about your struggles. I also saw that you just used them as an excuse to keep doing what you were doing. And not once did I hear you cry out to me. Not once did you tell me to tell you or give you a strategy to come out of that. You didn't seek me. You didn't fast. You weren't even praying. You were mad at me because you just wanted me to touch you with my magic wand and just change you, and you didn't want to do anything. Amen. Amen. You see? No, this is a very deceiving spirit. Balaam. Very deceiving. Very deceiving. Identify it in your life. Once you start talking like a victim, be careful. Be careful. Don't victimize yourself, because that works in favor of the enemy. Oh yes, for you. Careful. It's Balaam. Y está tratando de crear un caso legal. Si todo lo puedes en Cristo que te fortalece, why do you say the opposite? Why? That's Balaam. Si dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Why do you keep saying you're so weak? Se está creando un caso legal en contra de ti. Porque todo lo que tú hables, todo lo que tú digas, ¿sabía usted que este es lenguaje legal? Ante Dios, este es lenguaje, this is legal language. Right? So, si usted va en contra de este lenguaje, usted va en contra de esta palabra, con sus propias palabras y actitudes o comportamientos, te estás abriendo. Un caso legal se va a crear en contra de ti. Porque tú no debes hacer lo opuesto de esto. Tú debes hablar, pensar, sentir y comportarte en línea a la palabra de Dios y a su Espíritu. So, cuídese, guárdese, resístalo a este espíritu de Balaam. Va a buscar crear un caso legal en contra de usted. Cuando usted habla con nosotros, cuando digo nosotros, estoy hablando de la pastora y yo. Aun cuando
alguien nos dice, por ejemplo, es que yo batallo con esto, inmediatamente les decimos, batallabas. O sea, no estamos diciendo que lo ignores, no estamos diciendo que no estás identificando una realidad. Sí la estás identificando, pero mire, si dice, diga el débil, fuerte soy, ¿qué te está diciendo? No te está diciendo, ignora tu realidad, que estás débil, ignora que te sientes débil. No es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es, aunque te sientas débil, aunque reconozcas tu debilidad, aunque la identifiques, aunque sepas que ahí está, de todos modos declara que eres fuerte, porque es la palabra, es el logos, es el espíritu, ¿verdad?, detrás de las palabras de Dios, que crean orden en desorden. Hebreos 11 dice que los que tuvieron fe sacaron a fuerza de debilidad. Sacaron fuerza de debilidad. Dice que Abraham tuvo esperanza contra esperanza. Ahora, este lenguaje legal, ¿qué significa? Que nosotros no podemos hablar diferente a esto. No podemos. ¿Sí? Cuando dice la palabra, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Es lenguaje legal, sí o no? Yes, it is. Tú no puedes decir lo opuesto. Tú no puedes actuar, o tú no puedes decir, no, es que esto es más grande que yo. Esto es más grande que lo que está en mí. ¿Verdad que no? Es ir en contra del lenguaje legal de Dios. ¿Ven cómo el enemigo puede ser muy astuto? Así como Sansón, dice la escritura en Proverbios que el poder está en la lengua, la vida y la muerte. Cuide, observe y hable solamente lenguaje legal que a usted le va a bendecir. Stick with that. No se salga de ahí, aunque quiera, aunque lo sienta, aunque don't do it. Don't do it. Quédese, mantenga su cerco firme alrededor de usted. Mantenga esa bendición alrededor de usted. No se atreva a que un caso legal se haga en contra de usted y Dios tenga que removerlo. No se ponga en esa postura. Amén. Amén. ¿Se aprendió algo? Denle un aplauso al Señor.